Bienvenidos a Religión Descifrada. Los manuscritos del Mar Muerto, el mayor descubrimiento arqueológico de la historia. Corre el año 1947. El sol abrasador cae a plomo sobre los desolados acantilados rocosos del desierto de Judea, a pocos kilómetros de las orillas del Mar Muerto. Es un paisaje árido e implacable donde nada cambia desde hace siglos. Un joven pastor beduino llamado Mohammed Edib busca una cabra perdida. Escala un acantilado escarpado y divisa una pequeña y oscura abertura que da a una cueva. Pensando que su cabra podría estar escondida dentro, recoge una piedra y la arroja a la oscuridad. Esperaba oír el balido de un animal. En cambio, oyó un crujido seco y resonante. El sonido de cerámica rompiéndose. Mohammed no tenía ni idea, pero esa simple piedra acababa de desencadenar el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Hoy vamos a descifrar el misterio de los rollos del Mar Muerto. ¿Quién escribió estos textos antiguos y los escondió en el desierto? ¿Acaso el misterioso rollo de cobre apunta a un tesoro enterrado valorado en miles de millones de dólares? ¿Y por qué los eruditos tardaron más de 40 años en publicar los textos completos? ¿Acaso el Vaticano ocultaba algo que podría destruir el cristianismo? Cuando Mahoma y su primo entraron en aquella cueva, encontraron 7 vasijas de barro. Dentro había antiguos pergaminos, envueltos en lino y ennegrecidos por el paso del tiempo. Finalmente, los vendieron a un anticuario de Belén por el equivalente a unos $30. Pero una vez que el mundo académico comprendió la naturaleza de estos rollos, se desató una frenética carrera. Durante la década siguiente, arqueólogos y beduinos exploraron los acantilados que rodean Qumrán, descubriendo 11 cuevas que contenían más de 900 manuscritos y decenas de miles de fragmentos. La magnitud del hallazgo fue asombrosa. Antes de 1947, la Biblia hebrea completa más antigua que existía era el Códice de Alepo, que data del siglo X después de Cristo. Los rollos del Mar Muerto se dataron entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, 1000 años más antiguos. De un solo golpe, la humanidad había recuperado las raíces antiguas del texto bíblico. Entre los documentos se encontraba el gran rollo de Isaías, perfectamente intacto y de 7,3 metros de largo. Cuando los eruditos lo compararon con el libro moderno de Isaías, quedaron asombrados. A pesar de 1000 años de copias a mano, el texto era casi idéntico. Esto demostró que el texto bíblico se había conservado con una precisión asombrosa y meticulosa. Pero, ¿quién los escribió? ¿Y por qué los escondían en cuevas? La mayoría de los historiadores creen que los rollos pertenecían a una secta judía estricta y ascética conocida como los esenios, que vivían en un asentamiento al pie de los acantilados llamado Qumrán. Los esenios habían abandonado la ciudad de Jerusalén. Creían que los sacerdotes del templo eran corruptos y que la sociedad estaba condenada. Por eso, se trasladaron al centro del desierto para vivir una vida de extrema pureza. Practicaban baños rituales diarios, compartían todas sus posesiones y dedicaban sus días y noches a copiar las sagradas escrituras. Eran una secta apocalíptica. Entre los textos bíblicos, los arqueólogos encontraron los propios manuales de la secta y escritos sobre el fin del mundo. Un texto, conocido como el rollo de la guerra, detallaba una batalla cósmica final entre los hijos de la luz, ellos mismos, y los hijos de la oscuridad, todos los demás, incluidos los romanos. Creían que el fin del mundo era inminente. En el año 68 después de Cristo, el fin del mundo llegó para Qumrán. Durante la Primera Guerra Judeo-Romana, la imparable 10ª Legión Romana marchó hacia el Valle del Jordán. Los esenios sabían que se acercaban. En un acto desesperado por salvar sus pertenencias, tomaron toda su biblioteca, colocaron los rollos en vasijas de barro y los escondieron en las cuevas circundantes. Los romanos destruyeron Qumrán. Los esenios fueron aniquilados. Pero su biblioteca sobrevivió en la oscuridad durante 2 milenios, esperando a un pastorcillo con una piedra.
Si bien la mayoría de los rollos estaban escritos en pergamino o papiro, uno de ellos era completamente diferente. Encontrado en la cueva 3, estaba hecho enteramente de cobre. Se había oxidado tanto que no se podía desenrollar, hubo que cortarlo cuidadosamente en tiras en un laboratorio. Cuando se tradujo, el rollo de cobre conmocionó al mundo. No era un texto religioso. Era un mapa del tesoro. Enumeraba 64 escondites subterráneos por toda la tierra de Israel, que contenían enormes cantidades de oro, plata y objetos sagrados del templo. Los expertos estiman que el tesoro descrito en el rollo de cobre tendría un valor superior a los $1.000 millones actuales. Muchos creen que se trataba del tesoro del segundo templo de Jerusalén, escondido antes de que los romanos destruyeran la ciudad. Hasta el día de hoy, a pesar de décadas de búsqueda, no se ha encontrado ni una sola pieza del tesoro del rollo de cobre. Con el paso de las décadas, el misterio de los rollos del Mar Muerto se convirtió en un escándalo mayúsculo. En la década de 1980, más de 40 años después de su descubrimiento, miles de fragmentos de los rollos permanecían inéditos y ocultos al público. Estaban bajo el control de un pequeño y hermético grupo de eruditos. Las teorías conspirativas se multiplicaron. Libros superventas afirmaban que el Vaticano estaba ocultando deliberadamente los rollos. La teoría sugería que estos contenían información explosiva sobre el Jesús histórico o el cristianismo primitivo, información que destruiría los cimientos de la Iglesia Católica. La verdad, sin embargo, tenía menos que ver con Dan Brown y más con la arrogancia académica. No hubo ninguna conspiración del Vaticano. La demora se debió a un hermético monopolio de académicos veteranos que se negaban a compartir los fragmentos que les habían sido asignados con otros investigadores. Estaban acaparando los textos para sus propias carreras, dedicando décadas a reconstruir minuciosamente los enigmas. En 1991, finalmente se rompió el monopolio. Otras universidades e instituciones obtuvieron fotografías de los fragmentos inéditos y las publicaron. Hoy en día, cualquier persona con conexión a Internet puede ver la colección completa en alta definición. ¿Y cuando finalmente se leyeron los textos ocultos, destruyeron el cristianismo? No. Los rollos ni siquiera mencionan a Jesús, a Juan el Bautista ni a los primeros cristianos. Fueron escritos por un grupo judío completamente diferente. Pero lo que sí hicieron fue revolucionar nuestra comprensión del mundo en el que vivió Jesús. Demostraron que el judaísmo del siglo I era increíblemente diverso, repleto de expectativas mesiánicas, temores apocalípticos e intensos debates sobre la pureza y la ley. Los rollos del Mar Muerto son una máquina del tiempo. Nos conectan directamente con la agitación espiritual del antiguo Oriente Medio. Son las voces de una comunidad condenada que claman desde el desierto, perfectamente conservadas en el silencio de las cuevas. Son un testimonio del poder perdurable de la palabra escrita. Y ese es el misterio de los rollos del Mar Muerto. Descifrado. Gracias por ver Religión Descifrada. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo.